Buenas tardes a todos. Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. El mejor resumen que podemos hacer de lo que está ocurriendo en la semana hasta ahora es que, a pesar de que han surgido noticias que justificarían que los mercados se pongan algo nerviosos, el comportamiento de estos, tanto en el mercado de renta fija como en la renta variable, está siendo bastante comedido. Hay básicamente tres frentes que se han abierto durante la semana. El primero tiene que ver con la evolución de la epidemia en el mundo. Si en Europa y en Asia convivimos con la reapertura de las economías y el no tener noticias demasiado preocupantes de repuntes de la pandemia, esto no es así en otras zonas del mundo. Por poner un dato, ayer tuvimos el dato total de personas contagiadas más elevado desde que se inició la epidemia en el mundo. En Estados Unidos tenemos algunos estados que muestran máximos de personas contagiadas, de hospitalizaciones o incluso están llegando al límite de la capacidad en las UCIs. Son estados además que están muy poblados, que son importantes para la economía americana, y por poner alguna anécdota que nos haga tener un pálpito con la economía real, Apple ha anunciado el cierre de alguna de sus tiendas y, por ejemplo, los parques temáticos de Disney no se van a abrir hasta pasado la mitad del mes de julio. En países emergentes como Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, los datos de la epidemia todavía siguen siendo muy malos y muestran todavía signos de bastante descontrol, con lo cual no debemos obviar las noticias que todavía tienen que ver con lo más importante de la situación que estamos viviendo, y es la parte sanitaria. El segundo frente no es un frente nuevo, pero sí es un frente que ha tomado algo más de relevancia durante esta semana. A las ya habituales tensiones entre China y Estados Unidos, esta semana hemos de sumar las tensiones entre Europa y Estados Unidos. Los dirigentes europeos están trabajando en la tasa Google, que gravaría las actividades de las compañías tecnológicas. Por otro lado, se están planteando restricciones a las entradas de viajeros procedentes de los Estados Unidos, y ayer la administración Trump anunció que se están planteando imponer nuevos aranceles por importe de 3.100 millones de dólares a productos europeos de distintos países. Y esto, en un entorno de debilidad económica, no es la mejor noticia que podríamos tener ahora. El tercer frente tiene que ver con las noticias puramente económicas. Los datos macro que estamos conociendo están en línea con ser malos todavía, pero no tan malos como los datos anteriores, pero hemos tenido una fuente nueva, que son las previsiones del crecimiento económico por parte del Fondo Monetario Internacional. La institución se une a la visión algo más negativa que la semana pasada nos daban tanto el Banco Mundial como la OCDE, y empeora las perspectivas de la propia institución respecto a su informe del mes de abril. Si en abril esperaban que el crecimiento mundial se contrajera un 3% en el año 2020, ahora esperan que la contracción sea del 4,9%. Los países desarrollados van a sufrir más que los países emergentes, y dentro de ellos la zona más perjudicada sería Europa, con una caída del PIB de doble dígito, en concreto de superior al 10%, y dentro de Europa la mala noticia para nosotros es que el peor país sería España, donde el PIB sufriría muchísimo y se podría llegar a contraer prácticamente un 12,8%. Por el otro lado, también relaja un poco las perspectivas de recuperación para el año 2021 y lo rebaja desde un crecimiento del 5,8% para el mundo a un crecimiento del 5,4%, con lo cual, por un lado, se espera un peor impacto en el año 2020 y una recuperación más lenta o menos potente en el año 2021. Sin obviar que esto todavía son previsiones, lo que sí nos da todavía es un toque de realidad de que nos enfrentamos a un escenario económico donde el impacto negativo puede ser todavía muy alto, o que por lo menos no tenemos todo metido en la ecuación. Con todo este cóctel podríamos haber esperado que los mercados tuvieran caídas importantes o incluso reacciones algo más nerviosas. Más allá de que ayer tuvimos un día de caídas cercanas al 3%, el cómputo total de la semana está siendo de una cierta tranquilidad, con caídas que en el acumulado de los 3 días e incluso con la jornada de hoy en Europa, que está siendo plana, no llegarían en ningún caso al 2%. Esto es así también en Asia, con lo cual lo que estamos viendo es que todavía en este entorno la actuación de los bancos centrales y su intervención en el mercado está siendo primordial. Tampoco hemos visto nervios excesivos en el mercado de renta fija. Hace 2 días, por poner una anécdota de que a veces se nos olvida un poco en dónde estamos con la inmediatez del dato, el Nasdaq, que agrupa las compañías tecnológicas, tocó un nuevo máximo histórico y lo hizo hace apenas 2 días, el pasado martes. Repasando brevemente lo que estamos haciendo en nuestros fondos y carteras, no hemos hecho
cambios significativos, pero estábamos muy bien preparados para un entorno como este, algo más incierto, algo más volátil, con algo menos de nivel de exposición, invertidos en compañías de calidad y en los sectores líderes. No tenemos prácticamente representación de aquellos sectores cíclicos que en este entorno y esta semana, por ejemplo, están sufriendo mucho, como es la energía, los autos, o todo lo que tiene que ver con el turismo. Y además tenemos coberturas también que los días que repunta la volatilidad nos están dando mucho valor en las carteras. Como estamos a punto de cerrar el trimestre, también estamos revisando cuál debería ser la mejor estrategia para afrontar los meses que nos quedan, los meses de verano. De todo lo que vayamos haciendo les daremos información puntual a lo largo de las próximas comunicaciones. Nos despedimos ya por hoy. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana, el primero fuera del estado de alarma que nos ha acompañado durante más de 3 meses. Les mandamos un fuerte abrazo y volvemos la semana que viene.